Uno, dos, uno, dos. Amén, gloria a Dios. Buenas noches, hermanos, ¿cómo está? Dios le bendiga. Qué bueno es estar en la casa del Señor. El salmista decía que es mejor un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ella. Amén. ¿Qué le parece si me acompaña a hacer una pequeña oración para poner este tiempo en las manos del Señor? Y que sea Él el que nos ministre en esta noche y nos hable. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Bendecimos tu nombre porque tu nombre es digno de gloria, digno de honra, digno de alabanza, digno de exaltar, Señor. Señor, te pedimos, mi Dios, que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, que podamos ser edificados en tu palabra. Te pido, mi Señor, que me des sabiduría para compartir con mis hermanos, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros en esta noche, mi Dios. Que esta semilla sea plantada, Señor, en tierra fértil y que dé fruto al 100%, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Siguiendo con lo que estamos estudiando ahí en el Evangelio de Lucas, el pastor Mauricio nos compartía poderoso mensaje el miércoles, perdón. Y vamos a continuar ahí en Lucas capítulo 8, del 40 al 56. Se lo voy a leer para que nos ubiquemos en el pasaje. Dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Verso 45. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y oraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Amén. Tremendo pasaje. Aleluya. El tema que le voy a compartir es: la fe es acción. Es acción. Mire, el pastor, como le comentaba, nos había compartido el rechazo que había tenido Jesús en la tierra de los Gadarenos a causa de un milagro que él realizó, a causa de una liberación de un endemoniado. La gente no quiso recibirlo porque afectaba mucho sus intereses. Casualmente, pues es lo que lleva que muchas personas rechacen el evangelio, porque muchas veces hay muchos intereses personales de por medio, ¿verdad? Más sin embargo, siempre hay alguien que anhela oír las buenas nuevas. El tema de hoy es bien interesante, me ha ministrado mucho, ha hablado mucho a mi vida, porque la fe es acción. Te voy a hacer una pregunta al aire, no me la respondas, respóndela en tu corazón. ¿Alguna vez se te ha derrumbado el mundo ante tus ojos?
¿Has tenido alguna vez una crisis de fe? ¿Has experimentado alguna vez un momento en el cual sientes que ya no puedes más? A continuación, Lucas nos presenta el cuadro de dos personas con una fe que tiene acción. Una fe viva que se manifiesta en acción. La verdadera fe significa acción, porque así es la fe. La fe que no se pone en acción es una fe muerta, es una fe inerte. Cuando Jesús vino a la tumba de Lázaro, se ha leído el pasaje ahí en el Evangelio de Juan, ya tenía 4 días que había muerto Lázaro, ¿verdad? Y Marta, su hermana, sale al encuentro de Jesús y Jesús le dice: mujer, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Qué interesante, hermano. ¿Por qué Jesús tardó 4 días? Oye, le mandaron a avisar que Lázaro estaba muerto, que estaba enfermo, y él todavía se quedó y tardó 4 días. Imagina la desesperación de estas mujeres por su hermano muerto, por su hermano enfermo, a punto de morir. Pero Jesús tenía un propósito. Jesús tardó 4 días porque había un propósito en esos 4 días. Lo que sucedía es que los rabinos enseñaban que cuando una persona moría, el alma permanecía 3 días con el muerto, con el cuerpo. Entonces, para que se confirmara que Jesús tiene poder sobre la vida y sobre la muerte, Él espera 4 días para que confirmara a la gente que verdaderamente Lázaro estaba muerto. Por eso Él se tardó 4 días, pero es una lección de fe. Y hoy vamos a aprender acerca de lecciones de fe. Esto fue una prueba de fe muy dura para las hermanas de Lázaro. Y antes de entrar en el pasaje de Lucas, quiero establecer un principio de fe para que alrededor de eso giremos en la enseñanza. ¿Qué le parece? Primero vamos a hacer una pregunta. ¿Qué es la fe? Es bien importante definir y que entendamos qué es la fe. ¿Qué significa la palabra fe? Ahí va a aparecer un significado del diccionario en la pantalla. Mire, la fe, según el diccionario, se tradujo de una palabra griega, que en griego es pistis, y significa convicción, confianza, creencia, dependencia, integridad y persuasión. Eso significa fe. La fe es esa persuasión cuando yo estoy plenamente convencido y persuadido de algo o por alguien. Es cuando yo tengo esa convicción donde no existe duda alguna al respecto de algo en lo que he puesto mi esperanza. En el más sencillo significado, la fe es convicción. Eso significa fe, convicción. Y para que podamos comprender un poquito más cómo opera la fe en esa acción, vamos a ir a la carta a los Hebreos, al capítulo 11, al verso 1. Vamos a ver cómo opera la fe. Dice ahí en el verso 1, Hebreos 11:1, por favor. Me avisa cuando lo tenga para que podamos leerlo. Es necesario que nos fijemos ahí en el texto. Trajo Biblia, ¿verdad? Si no trajo Biblia, que ahí lo sugieres que le presten una. Mire, dice Hebreos 11:1, dice el escritor, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mire, esta no es una definición teológica de lo que la fe es, sino es la manera como la fe se manifiesta. Es la manifestación práctica de ella, la descripción gráfica de lo que la fe produce. Eso es Hebreos 11:1. ¿Cómo se manifiesta la fe? En esa certeza, dice el escritor, certeza de lo que se espera. ¿Qué significa la palabra certeza? Mire, la palabra certeza es aquello que se mantiene en pie o que es puesto bajo un fundamento, bajo un comienzo, y significa la cualidad de la confianza que lleva a uno a mantenerse firme, a soportar o a llevar cualquier cosa a cabo. Eso es certeza. La certeza que nos da ese fundamento que nos lleva a estar confiados de que se llevará a cabo aquello en lo que esperamos. La convicción de lo que no se ve, dice el escritor. La convicción es la prueba evidente de las cosas invisibles. Eso es convicción, que yo no necesito ver para creer.
En pocas palabras, dice el escritor de Hebreos, que la fe se manifiesta cuando tengo la confianza y me mantengo firme en la convicción de la veracidad de las cosas, aunque no sean visibles al ojo humano. Eso es fe. Con el ojo de la fe vemos cosas que no podemos ver con el ojo humano, hablando metafóricamente. Y nos va a dar unos ejemplos, vamos a ver unos pocos ahí en Hebreos 11:2, dice, porque por ella, o sea, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y mire, y no solamente ellos, no solamente los antiguos, sino también nosotros los cristianos debemos alcanzar buen testimonio por medio de la fe. Somos llamados a eso, a alcanzar buen testimonio por medio de la fe. Pero a veces, hermano, y es triste decirlo, a veces hay más fe afuera que adentro del pueblo de Dios. Mire, le voy a contar una historia que mientras estudiaba me pareció bien interesante, un poco cómica. Dice que un pastor le pidió a su congregación que oraran juntos para que cerraran un bar que había en el barrio donde estaba la iglesia. A lo mejor usted ya lo ha escuchado. Luego de orar por varias semanas, en medio de una tormenta eléctrica, dice, cayó un rayo, ¿y sabe qué pasó? Se incendió el bar. Como el dueño, que además de ser ateo, el dueño del bar, estaba enterado de la oración que hacían los hermanos, dice, presentó una demanda contra la iglesia. Él argumentó que la iglesia había orado por ese rayo. Pero los hermanos de la iglesia negaban tal cosa. Decían, nosotros no esperábamos que eso pasara. Él no puede probar que ese rayo lo ocasionó nuestra oración. ¿Y sabe qué respondió el juez? ¿Ven lo que responde el juez? Dice, el juez dijo, delante de mí tengo a un dueño de bar completamente ateo que cree en el poder de la oración. Y a un ministro y a una iglesia que no cree que su oración haya sido efectiva. Increíble, ¿no? Mire, dice Hebreos 11:3, por la fe, bien interesante, por la fe, dice, por medio de la fe entendemos, o sea, percibimos, consideramos, ¿verdad? Haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Dios habló y las cosas existieron de lo que no existía. Eso lo creemos por la fe, no lo hemos visto, pero por la fe lo creemos, lo percibimos, lo entendemos. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Dice el verso 7. Dice que por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Verso 8 dice que por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Eso es fe. Pero yo a veces me pongo a pensar y digo, no, ¿y qué fe tenía la esposa? Porque imagínese un varón que le dice a la esposa, vámonos. ¿Y para dónde vamos? Y no sé. No, tienes que decirme para dónde me llevas. No, no sé, vamos a salir en fe, hacia donde Dios nos indique. La fe de Abraham, mire, dice que por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Mire, habitó como extranjero, morando en tiendas. Y eso a pesar de que Abraham, dice la Biblia, que era riquísimo. Era riquísimo, tenía muchas posesiones Abraham. Podía construir una mansión. Mas sin embargo, ¿por qué no lo hizo? Dice el verso 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Mire, la fe de Abraham está puesta en las cosas que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, dice la Biblia. La fe de Abraham era una fe viva.
una fe creciente, una fe que va en aumento, una fe que está basada en la promesa de Dios. Es una fe que tiene la calidad que tiene el grano de mostaza. Esa es la fe de Abraham. La referencia que Jesús hace hacia esta semilla es bien interesante. Y vaya conmigo a Mateo 17:14, por favor. Vamos a ver un poquito ahí. Porque Jesús hace una referencia a la semilla del grano de mostaza. Y va a hacer una referencia bien importante acerca de la calidad que tiene una semilla de mostaza. No de la cantidad, sino de la calidad. Porque la referencia al grano de mostaza es cualitativa, no cuantitativa. Y lo vamos a ver por qué. Dice el verso 14 de Mateo 17:14, dice: cuando llegaron, el gentío vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Miren, los discípulos, el Señor lo hacían enojar. Hacían enojar al Señor los discípulos. Mire cómo les va a decir el Señor. El verso 17. Respondiendo a Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? No, imagínense que yo vengo con el pastor Babi y le pido un consejo y me dice: ay, incrédulo y perverso. No lo demando. No es cierto. Gloria a Dios. Dice: tráemelo acá. Y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Bueno, Señor, ¿y qué no dijiste que tuviéramos fe del tamaño de un grano de mostaza? No, Jesús no dijo eso. No habló del tamaño, no habló de tener una fe pequeña, porque a veces la fe pequeña fracasa. Mire, dice: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada será imposible. Mire, los discípulos fracasaron porque su fe era muy pequeña. Pero Jesús no se refería al tamaño del grano de mostaza, sino a la calidad que tiene el grano de mostaza. Ahorita le voy a mostrar por qué. Esto creo que no se lo pasé al hermano. Esto está en Mateo 13:31, anótalo, te lo voy a leer. Vamos a ver la cualidad que tiene un grano de mostaza. Dice: otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. O sea, el reino de los cielos es parecido al grano de mostaza. Miren la cualidad que tiene el grano de mostaza. Dice que un hombre tomó y sembró en su campo. Verso 32. El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Pero ¿qué hace esta semilla pequeña? Miren lo que hace. Que cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. No es la posesión de un grado de fe, ya sea grande o sea pequeña, sino que la fe sea una fe viva, una fe que obra en acción, una fe que va en aumento. Porque, como le decíamos al principio, una fe que no tiene acciones es una fe que está muerta, que está inerte. Mire, solo una fe que sea una fuerza viva y creciente, igual que el grano de mostaza en la tierra, podrá superar las dificultades que hay que afrontar. Una fe débil logrará muy poco. Se hunde a la hora de la prueba. Una fe viva como la semilla de mostaza, que al caer en tierra germina y despliega vida, es una fe creciente. Es una fe que no se estanca, que va en aumento, que sirve de testimonio aún para los incrédulos. Porque resulta que a veces vienen las calamidades y los más afligidos son los cristianos. Algunos están preocupados por quién va a ser el presidente de esta nación. Va a ser el que Dios quiera que sea. Y si hasta el día de hoy Dios te ha guardado, te seguirá guardando. Él es fiel y Él no falla.
La fe es acción. Mire, la fe se hace evidente por las acciones y el proceder. Vaya conmigo a Lucas 5:17, por favor. Dice la Biblia, Lucas 5:17, dice: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y dice, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, dice que procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Estos hombres tenían fe, una fe que obra en acción. Cualquiera hubiese llegado y se hubiese ido, no, hay mucha gente. Pero ellos tenían fe. Mire lo que dice el verso 20, dice que al ver Jesús, la fe que tenían, dice, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Jesús vio la acción de ellos, que los movió en fe. Nada podía impedir que pudieran llegar hasta donde Jesús estaba. ¿Sabe por qué? Porque tenían fe. Y esa fe alcanzó buen testimonio. Que hasta el día de hoy, donde se predica el evangelio, ¿quién no ha escuchado un sermón acerca de estos varones? Muchos, hermanos. Más que todo cuando es evangelístico. Dice Hebreos 11:4, vuelva conmigo, vamos a seguir viendo los ejemplos. Dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Por la fe Noé, dice el 7, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Ese es un modelo de fe. Mire, los hombres del Antiguo Testamento actuaron en base a lo que habían recibido de Dios. Sus acciones probaron que su fe no eran meras palabras. Porque es bonito alabar a Dios, gozarse, saltar, alegrarse cuando todo va bien. Pero cuando hay tormenta y hay tempestad, allí es donde debe de manifestarse la fe. Imagínese usted el bullying que le hacían a Noé cuando hacía el arca. La humillación que Noé experimentó cuando construía una caja, un barco tan grande y tan lejos del agua para contener animales. Pero Dios se lo dijo y eso era suficiente para él. Dios me lo dijo y eso es suficiente y eso es lo que yo creo. Por eso es bien importante cuando emprendemos algo que estemos seguros que Dios nos dijo. Porque si Dios no nos dijo nada, eso es bien delicado. Miren, dice que por la fe, el verso 8, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Dice el verso 6, para volver allí, que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. ¿Por qué? Porque dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador, dice, de los que le buscan. ¿Y cómo debe de ser ese buscar? ¿Los domingos? ¿Los miércoles? ¿Los martes en la mesa redonda? ¿O los jueves? ¿Cómo debe ser ese buscar? Mire, el buscar tiene el sentido de buscar a fondo y enfatiza la intención personal de quien busca. Es decir, el resultado que éste desea de manera intensa y personal. La viabilidad de esta búsqueda está determinada por el motivo que la impulsa. ¿Y cuál es el motivo que impulsa esa búsqueda de Dios? La fe. La fe. La fe es la que nos hace buscar de Dios. Porque Él es galardonador de los que le buscan. De los que le buscan con anhelo. De los que le buscan desesperadamente. Por eso, mire, el capítulo 11 de Hebreos, si usted lo lee todo en su casa, enfatiza mucho que por la fe.
Por la fe Abraham, por la fe Moisés, por la fe Sansón, por la fe, y va a narrar todo lo que estos hombres, el testimonio que ellos alcanzaron por medio de la fe. Y qué hermoso sería que cuando nosotros hayamos partido con el Señor, o el Señor haya venido, y si las generaciones que nos van a proceder digan, mi papá era un hombre de fe. Wow. Que nuestros hijos digan, wow, mi papá era un hombre que buscaba de Dios. Un hermano mío, un hermano en la fe, dice que él tiene el testimonio vivo de su papá. Dice, de a veces levantarme, dice, cuando yo era niño, para ir al baño y encontrar a mi papá en la sala de la casa, dice, de rodillas, buscando a Dios. Y yo veía a mi papá, yo me levantaba, dice, en las madrugadas, y ahí estaba mi papá de rodillas, clamando, orando por mí, orando por su casa, orando por mi mamá, por la familia. Qué buen testimonio para los hijos, de los cuales es mucho que aprender. Mire, esa es la fe que tiene acción, y esa fe que es viva, es la que va a impulsar a estas dos personas de las cuales vamos a estudiar en el Evangelio de Lucas. Esa fe que movió a una mujer que ya no le quedaba nada, que lo había dado todo y no había recibido nada, y ya no tenía más de dónde echar mano. Y a un hombre desesperado, a un padre de familia desesperado, con una hija enferma de muerte. Ya no les quedaba más a ambos. La última instancia era ir con Jesús. La mujer había gastado todo lo que tenía y el hombre no podía hacer nada aunque tuviera los recursos. Por más recursos que el hombre pueda tener, no puede retener la vida. Mire, ellos lo dieron todo y hasta la última instancia fueron con Jesús. Y qué interesante es que muchas veces nosotros al último que acudimos es al Señor. Primero vamos con el vecino, con el primo, con el cuñado, y al último vamos con el Señor, cuando debería ser nuestra prioridad, ir a nuestro Padre primero. Bien interesante, mire, después de esta pequeña introducción, ¿me sigue hasta ahí con lo que es la fe? Si no, volvemos a explicar. Dice, después de esta, veamos los ejemplos estos de lo que Lucas va a hablar. A Jairo, mire, un padre desesperado y una mujer con una enfermedad incurable. Dice el doctor Lucas, vaya conmigo a Lucas, al capítulo 8, al verso 40. La fe es acción. ¿Cuánto lo creen? Amén. Dice Lucas, cuando volvió Jesús, volvió de la región de los Gadarenos, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban, dice. La gente estaba ansiosa por estar con él, por venir a él. Algunos porque les daba de comer. Ustedes me siguen, les dijo muchas veces, no porque quieren la palabra, sino porque les di de comer. Y se saciaron. Dice que muchos lo esperaban, dice el verso 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba, dice Lucas, le rogaba que entrase en su casa. Mire, Jairo tenía el oficio de cuidar el servicio en la sinagoga, era un oficial. Lucas nos da el dato del oficio ministerial de Jairo. Cabe resaltar que Jesús no era muy bien querido en esa sinagoga, porque había realizado algunos milagros en la sinagoga en Capernaum. Y Jairo, sin duda, había sido testigo de eso. Mire, los gobernantes de la sinagoga no eran funcionarios religiosos, sino personas que apoyaban firmemente la sinagoga. Se encargaban de planificar los servicios. Incluso también se encargaban de elegir a los lectores de las escrituras y el mantenimiento de la disciplina. Pero aquí Lucas no se va a enfocar en el oficial, sino en el padre, en un padre con una hija enferma de muerte. Mire, dice el evangelista que vino y se postró a los pies de Jesús y le rogaba. Mire, para un judío, postrarse a los pies de alguien, ¿sabe qué implicaba? Reconocimiento.
y sumisión. Marcos 10:17, te lo voy a leer para ir avanzando en el tiempo. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó. Le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Solo uno, le dice, Dios. Mire, este hombre reconocía quién era Jesús. Como buen judío, él sabe que solo Dios es bueno. Por eso Jesús le pregunta, ¿por qué me llamas bueno? Si tú sabes que el único bueno es Dios, o tú reconoces quién yo soy y me llamas bueno. Por eso dice el texto, si usted lee más adelante, dice que Jesús le amó. Le amó porque él vino y le dijo, maestro bueno. Mire, así está Jairo, postrado a los pies del maestro. Wow, el lugar más alto al que tú y yo podemos aspirar es estar a sus pies. Dice el verso 42, porque tenía una hija única como de 12 años. No pierdas de vista ese detalle, el 12. Que se estaba muriendo y mientras iba, la multitud le oprimía. Mire, yo me puse a pensar en la escena. Imagínense la prisa que tiene Jairo. Y su hija se está muriendo. Y él va por la única esperanza que él tiene, que es Jesús. Va y lo trae. Y se encuentra con el trapo. Es como que usted vaya por un médico a Kirkland, donde yo trabajo, y usted vive en Renton, y se encuentra con ese tráfico en la tarde en el 405, y usted trae prisa, porque tiene una emergencia. Eso le acontece a Jairo. Jairo es un padre desesperado porque tiene un hijo que se está muriendo. Y mire lo que le sucede. Dice el verso 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. La hija de Jairo tenía 12 años y la mujer tiene 12 años de tener el flujo de sangre. Mire, Lucas nos da estos datos tan interesantes. La niña con 12 años y la mujer que lleva una enfermedad con 12 años. ¿Sabe que en la Biblia el número 12 significa el gobierno perfecto de Dios? ¿Qué nos indica eso? ¿De qué nos habla eso? De que no hay casualidades en Él. Porque todo está bajo la poderosa mano de Dios. Nada se mueve en esta tierra, en este mundo, si Él no lo permite. Porque Él está bajo el control total de lo que acontece en este mundo. Ningún médico dice que había podido hacer nada por esta mujer. Mire, verdaderamente solo una mujer puede comprender el sufrimiento y la angustia de esta mujer. Con hemorragia. Y por lo tanto, a raíz de eso, excluida de la gente. Por estar ritualmente inmunda. Y no solo ella era considerada inmunda, sino también cualquiera que la tocara, también era considerado inmundo. La situación era trágica para ella. Era prácticamente desterrada por su condición de inmundicia. Nadie podía vivir con ella. Tenía que vivir sola. Pero esta mujer tiene fe. Y me atrevo a decir que tiene más fe que Jairo. Ya le voy a explicar por qué. Mire, ¿se acuerda del centurión? Que le dice a Jesús, di la palabra y mi siervo sanará. Y esta mujer, si tan solo pudiera tocar el borde de su manto. Pero Jairo, él quiere que Jesús vaya a su casa y que le ponga las manos a la hija. Entonces Jairo va a experimentar una crisis de fe. Ahorita lo vamos a ver. Dice la Biblia en el verso 44 que se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de la sangre. Mire, todos tocaban a Jesús, pero ella lo toca con fe, sabiendo que Jesús es el único que la puede sanar. Dice el verso 45, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado?
Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. ¿Por qué pregunta Jesús que quién le tocó? ¿Acaso es que él no lo sabe? Mire, claro que lo sabe Jesús, pero Jesús quiere hacer algo más por la mujer. No solamente que sea sana de su hemorragia, sino quiere hacer algo más. Ella es una mujer que está excluida de la sociedad, excluida del culto religioso, no puede acercarse a ningún lado. Y la enfermedad que ella padece no es visible a los ojos. No iba a andar enseñando, ¿me entiende? No quiero ser explícito. Dice, Jesús quiere que la gente en general sepa que esta mujer ya no sea considerada inmunda, ni que se le excluya del contacto social y religioso en la sinagoga y en el templo, que vuelva a la comunión con los demás. La mujer que había sido sanada debía ser recibida nuevamente en la sociedad. Por eso Jesús necesita que lo declare públicamente y que lo diga, yo te toqué y he sido sanada, para que sirviera de testimonio a las personas de que había sido sanada y ya no era más inmunda, para que ella volviera, si es posible, regresase hasta con su familia. Por eso pregunta Jesús, quiero que testifiques ante la gente que ha sido sanada, para que ya no te llamen inmunda. ¿Sabe cómo le llamo yo a eso? Gracia. Eso es gracia de Dios. Es cuántos de nosotros, antes de conocer al Señor, habíamos perdido todo, hasta la familia. Pero su gracia nos alcanzó, su misericordia nos hizo libres y muchos fuimos restaurados a la comunión con nuestra familia, con nuestros seres queridos, muchos con sus esposas, con sus esposos, con sus hijos, porque la gracia de Cristo nos alcanzó y restauró nuestras vidas. Lo mismo hace Jesús con esta mujer, restaurarla para que la gente ya no se aparte de ella, porque ya no es inmunda, porque el toque del Maestro la sanó. Amén. Dice el verso 47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Mire, Jesús le restaura, pero yo mientras leía esta historia tan impresionante, y Jairo, porque esto no fue de cuestión de segundos, y Jairo con su urgencia, oye, mi hija se está muriendo, y entre el medio de la gente y una mujer que se le atraviesa, ¿cómo cree usted que estaba este padre? Desesperado, angustiado, afligido. La ternura de Jesús es impresionante. Mire, Jairo, como todo padre, yo no sé lo que usted haya experimentado en su vida y no quiero revivir heridas, pero me llama mucho la atención el verso 49. Dice que estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, wow, qué duro, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Wow, eso fue duro, hermano. Eso fue algo que Jairo, ¿cómo cree que se sintió Jairo? Tu hija ha muerto, ya no tiene caso. Qué duro fue para este padre desesperado. ¿Alguna vez te han dado una noticia que te destruyó? A mí sí. A mí un día me la dieron. Me destruyó. ¿Alguna vez has recibido una noticia que probó tu fe? Porque es lindo adorar cuando todo está bien. Pero es necesario que nuestra fe sea probada. Es necesario. Es necesario. Cuando viene la prueba de fe, que es necesaria la prueba. Dice Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Dice, más tenga la paciencia, dice, su obra completa, para que seáis perfectos, para que seáis maduros
y cabales, o sea, y completos, para que seamos hombres firmes, mujeres firmes, que no cualquier viento te mueve, que no andes a la deriva como un barco sin rumbo y sin dirección, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que seamos cristianos que vamos con una dirección siempre hacia adelante, como la luz de la aurora, como dice el proverbista, en aumento, de gloria en gloria, de victoria en victoria, hasta que un día seamos semejantes a Él. Así debe ser la vida de nosotros, la vida de un cristiano. Dice, volviendo a Lucas, volviendo con Jairo, Jairo necesitaba esa prueba de fe. La necesitaba Jairo. Le dice, mire, oyéndolo Jesús, le respondió, dice, no temas, cree solamente y serás salva. Sin duda, todo el acontecimiento con la mujer había sido una prueba de fe para Jairo. Jairo no podía esperar más tiempo. Lo que menos tiene Jairo es tiempo. Su hija está agonizando. Por eso le dice Jesús, no temas. Mire, la palabra temor se tradujo de una palabra que significa, la palabra es fobeo, de donde se deriva la palabra fobia, que se define como un pánico que se apodera de una persona y le hace correr o escapar, estar alarmado, asustado, espantado, desmayado, lleno de terror, intimidad, ansiosa y aprehensiva. Mire, así se sintió Jairo cuando le dieron la noticia, tu hija ha muerto. El mundo de Jairo se quebró. Se quebró. Su mundo se desboronó por la noticia. Por eso le dice a Jesús, no tengas miedo, Jairo. Cree solamente. Dice el verso 51, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. No los dejó entrar a todos por respeto a la familia. Dice el verso 52, y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Clamó, o sea, alzó la voz, Jesús gritó, muchacha, levántate. Marcos dice que le dijo, talita cumi. Muchacha, a ti te digo, levántate. Qué interesante, mire, Jesús le habla al espíritu de la muchacha. El cuerpo está inerte y está muerto. El cuerpo sin espíritu está muerto. No le escucha. Por eso dice la escritura en el verso 55 que entonces su espíritu volvió. E inmediatamente se levantó y mandó que le diesen de comer. ¿Para qué? Para confirmarle a la gente que estaba viva, que no era un fantasma. ¿Cómo cree que estuvo la familia cuando la vieron que se paró? Y me pongo a pensar yo, si estoy en un velorio y si el muerto se levanta. Ay, hermano. Pero aquí había gozo. Mira el verso 56, sus padres estaban, dice, atónitos. Atónitos. E inmediatamente se levantó y él mandó que le diesen de comer, dice, y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Mire, hermano, la fe es acción. Tanto Jairo como la mujer se movieron en fe. Actuaron en esa fe que tenían en Jesús. Cuando las cosas vayan mal, hermano, movámonos en fe. Sabiendo que Jesús cuida de nosotros, que Él guarda de nosotros, que aunque pases por el fuego no te quemará. No dice que no vas a pasar vas a pasar por el fuego, pero el fuego no te va a quemar. Y aunque pases por las aguas, no te anegarán. Esta es promesa de Dios. Y yo la creo. Yo la creo porque afirma mi fe. Me ayuda a ser mejor. La fe de la mujer de flujo fue sanada y restituida a la comunión. Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y sin fe, dice Hebreos, es imposible agradar a Dios. ¿Y qué debo hacer si me hace falta fe? Bueno, devorar. Devorar y decirle al Señor, Señor, como le dijo aquel hombre, te lo voy a leer, no sé si se lo pasé al hermano, en Marcos 9:23.
que vino un hombre y le dijo, Señor, si puedes hacer algo por mi hijo. Y el Señor le dice, ¿cómo que si puedes? Le dice, si tú puedes hacer algo. Los discípulos no pudieron sanarlo. Y le dice, pero si tú puedes. Y el Señor le dice en Marcos 9:23, ¿cómo si tú puedes? Pues claro que él puede. Le digo Jesús, todas las cosas son posibles para el que cree. O sea, está hablando de él. Y le dice él, al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Cuando me falta la fe, cuando estoy pasando por situaciones difíciles, por momentos de incertidumbre en donde no encuentro la salida, debo de acudir a Él. Debo de acercarme a Él porque Él es mi paz, Él es mi fuerza, Él es mi baluarte, Él es mi estandarte, Él es mi escudo, Él es mi sanador, Él es mi guarda, Él es mi ciudad amurallada. ¿Cuántos lo creen? La fe es acción. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ponte de pie, hermano, vamos a orar. Señor, damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque es necesario, Señor, que nuestra fe sea probada, Señor, porque no podemos evitar, Señor, mi Dios, que seamos probados a través de nuestra fe, para que crezcamos en madurez, para que sigamos adelante, Señor, sabiendo, mi Señor, que tú eres nuestra esperanza, que tú eres nuestro refugio, nuestro pronto auxilio. Ayúdanos, Señor, a que en los momentos de incertidumbre, en los momentos difíciles, no nos falte la fe. Vivimos tiempos peligrosos, días malos, Señor, días de incertidumbre, pero tú tienes el control, Señor, porque tú sigues reinando, Señor, en el reino de los hombres. ¿Y qué importa, Señor, quién sea el presidente, si tú sigues siendo el rey? Y tú estás en control, Señor, de todo. Porque tuya es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en ella habitan. Porque tú la formaste y tú la creaste, Señor. A ti la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén.